Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Porque en el café de Levante no cabía un alma más aquella noche de martes. El ambiente cargado de humo y vaho hacía exasperante la convivencia en su interior. En su salón, lo más granado de la intelectualidad del momento charlaban animosamente sobre los temas más dispares habidos y por haber, e incluso algún que otro papanatas que Levita jamás vistiera, aunque roñosa, deshilachada y con más parches que la misma política española, se hiciese pasar por gentilhombre y entendido en aquel cargado y variopinto establecimiento. Los faroles de gas hacían horas que proporcionaban la claridad necesaria aquella fría noche otoñal, inundando el café con un extraño y narcotizante aroma que se mezclaban con el humo del tabaco y la animosidad de la charla. Las bandejas cargadas de exóticos licores de azahar, brou, zarzaparrilla o perfecto amor, vivificaban sus brillantes colores a la luz de los candiles, mientras se mezclaba en armoniosa simbiosis con el calor del café y los azucarillos con agua. Entre aquel ordenado bullicio, los vendedores de los diarios de la tarde vociferaban su repetitivo soniquete, la correspondencia de España, la Iberia, el Globo, las últimas noticias de la noche. Las vendedoras de cerillas pregonaban su mercancía entre las humeantes mesas, mientras que alguna que otra gitana prendía los ojales de los más cándidos parroquianos. Aquel lugar de obligada parada para los ociosos bullangueros y los más selectos caballeros formaban el crisol perfecto de la sociedad madritense del momento. Aquel enjambre de ruidosos entendidos en la materia social y económica se distribuían en diferentes mesas, no por clases sociales, raciales o políticas, sino por el temario que encendían sus corazones. En la mesa de la derecha, junto a la entrada, curas, sacerdotes y demás ralea eclesiástica debatían sobre la idea del neocatolicismo español y su idea plasmada por la intelectualidad de género en los periódicos como La Religión o El Pensamiento de la Nación, de don Jaime Balmes Urpía.
Junto al lado, casi rozando paños, aunque no revueltos, abogados, fiscales y letrados barajaban las hojas sin ilustraciones, como campos arados, de la revista de los tribunales y de la administración, mientras se enredaban como ovillos de lana en disputas sobre la actual situación jurídica en España. No faltaba la mesa taurina, donde destripaban la lidia y el sol y sombra, mientras se enzarzaban en las últimas intervenciones de Luis Mazzantini, Lagartijillo o Francisco Bonal, Bonarillo. Por supuesto, aquel variopinto acopio de ideas y voluntades quedaban perfectamente reflejado en cualquier rincón del café. El gremio de carteros, ferroviarios, médicos y porteros de fincas convivían con otros estrados de políticos, filósofos, anarquistas y monárquicos, charlatanes, oficiales, curanderos y comerciales textiles, obreros, parados, escépticos y lumbreras, gesticulaban, vociferaban, exigían la atención del respetable, haciendo valor su honorabilidad en la materia de la oratoria. Así estaba el café de Levante aquella fría noche. A la salida, y mientras los vaporosos alcoholes se disipaban, el establecimiento echó el cierre, y como si nada hubiese pasado, se reservaría su derecho de admisión hasta la mañana siguiente. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Yo en Café de Levante, para mí todo un orgullo tener a mi amigo Antonio Romero Dorado. Bueno, Antonio, doctor en Historia. Cumplimos un añito, Antonio. Muy buenas noches y un placer tenerte aquí. Buenas noches, Rafa. Igualmente, un placer. Decíamos antes de comenzar, Antonio, que se cumplía precisamente hoy un añito de tu tesis doctoral, ¿verdad? Exactamente. Fue en abril del año pasado, de 2022, y bueno, casualmente pues hoy es justo el aniversario. Y bueno, pues imagínate, la verdad es que fue una fecha muy importante para mí, después de tanto tiempo con ese trabajo, y bueno, la verdad es que fue un parto largo. Oye, muchas veces cuando nos embarcamos o os embarcáis en proyectos tan difíciles, cuando uno ya ha salido de ese parto y piensa y dijera, bueno, si tengo que volver atrás ahora, yo me lo pensaría, ¿verdad? Sin duda, y lo haría de otra manera. Lo que pasa es que eso pasa con todo en la vida y bueno, es una engañifa. Claro. Entonces, hombre, hay que sacar conclusiones, ¿no?, para vivir el presente y el futuro, pero si pretendemos que con la experiencia esta vayamos hacia atrás, pues vamos aviados. Así que nada, que se hizo como tuvo que ser y ya está. Claro. Oye, Antonio, ¿qué ha significado para ti congregar tu vida o parte de tu vida, de tu tiempo, a los estudios y a la puesta en valor de nuestro patrimonio artístico? Bueno, pues para mí realmente es algo muy, muy importante para mi identidad, pero al final es una cosa personal, ¿no? Quiero decir que es algo que siempre ha estado ahí latente, debajo de mis actividades, de mis obligaciones, de mi trabajo, pero claro, tiene un significado profundo y es que es mi vocación. Y sobre todo ligado con el tema del territorio, ¿no?, con Sanlúcar de Barrameda, mi ciudad, aunque bueno, yo siempre intento no tener un enfoque localista y siempre ir un poco más allá, pero bueno, si me preguntas por qué significado ha tenido, qué importancia, pues una gran importancia. La verdad es que ya te digo, mi vocación de toda la vida, y ojalá pueda dedicarme a esto durante mucho tiempo, porque al final yo creo que los seres humanos de una u otra manera siempre buscamos la trascendencia, y cada uno pues la encuentra o pretende buscarla en un sitio, y bueno, de alguna manera yo la busco ahí. Mira, hoy precisamente que estamos grabando este programa es la Feria del Libro en Sanlúcar, ¿verdad? Y todos los que nos rodeamos de literatura, de investigación, de papeles, de archivos, ¿verdad? En este siglo tan rápido, tan convulso, ¿no? No sé, pasa frenético, ¿verdad? Una cosa. Parece que es como si todavía existiese un pequeño oasis o una pequeña burbuja donde respirar un poquito más libremente, ¿no crees? Totalmente, y además al final todo este universo es como eso, un universo paralelo, ¿no? Una realidad idílica a la que uno tiende, pero que es inalcanzable, porque al final uno quisiera estar pues en ese café de Levante, ¿no?, que tú has estado describiendo antes, ese ambiente, pero bueno, al final la realidad se impone y es otra, y como tú bien dices, pues es una locura, es un frenesí.
Mira, yo cuando escribo alguna presentación, quizás evidentemente saca lo que uno tiene dentro, ¿no? Y dónde le gustaría estar. A mí me gustaría mucho haber vivido en el siglo XIX, evidentemente quitando sus miserias, pero sí fue un siglo donde hubo muchos adelantos, ¿no? Y la sociedad cambió en todos los aspectos, ¿no? Crucial. ¿A ti en qué época te hubiese gustado vivir, Antonio? Bueno, realmente yo me conformaría con haber vivido la época preindustrial, esta última, ¿no? O sea, antes de los años 50, 60 del siglo XX. ¿Sí? Sí. La verdad es que yo creo que ha habido un cambio muy grande. Es verdad que el siglo XIX es una época crucial, convulsa, hubo 1000 crisis en el mejor y en el peor de los sentidos, pero quizá yo añoro, aunque no lo haya conocido, pues esa época en la que todavía no había tanto químico, tanto plástico, o sea, la época anterior al plástico, diría yo, que eso no sé si existe, pero debería categorizarse. O sea, antes del motor de explosión, este tipo de cosas que han ido, al final es todo consecuencia de la revolución industrial, obviamente, pero yo creo que haber vivido los años 1920, 30, 40, 50, que también fueron años muy malos, como tú bien sabes, pero el hecho de vivir en una sociedad más respetuosa con el medio ambiente y todo eso, yo creo que, si me preguntas por qué época, pues una época en la que no hubiera tanto plástico, tanto combustible fósil y tanta basura. Hablamos, si entramos en ese tema, Antonio, es verdad que se me viene a la cabeza, ¿no?, esas entrevistas míticas de Jesús Quintero, cuando le preguntaba, por ejemplo, al recién fallecido, ¿no?, a Dragó, le decía, oye, ¿dónde está la intelectualidad que no habla, que no se le escucha, ¿no?, cuando hay estos tipos de problemas? ¿Tú crees que en España cierta parte de la intelectualidad está apagada o con la voz en off? Bueno, yo la verdad no me siento muy autorizado para hablar de la intelectualidad española, aunque, bueno, soy español, vivo en España y sí tengo la percepción de que, no sé dónde está, pero es escasa. Hay poca intelectualidad en España. Yo creo que el nivel está un poquito bajo en general. Y bueno, intelectualidad yo creo que la puede tener cualquiera, desde el más alto filósofo, científico, escritor, artista, hasta cualquier persona, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que adolece España. Sí puede tener algunas figuras muy importantes, pero yo creo que la cultura, el intelecto, la ideología, en cualquier variante, debe estar más extendida por todas las capas sociales. Y eso es quizá, creo yo, el gran defecto que tiene España, sobre todo, ya no en comparación con países que están menos desarrollados, sino en comparación consigo misma. Claro. España es un país con una trayectoria histórica y cultural que realmente la tiene olvidada, ¿no? O sea, ella misma ha olvidado, los españoles hemos olvidado de dónde venimos, ¿no? Y bueno, evidentemente tenemos que estar actualizados, no se trata de tener un nacionalismo anclado en valores rancios ni nada por el estilo, pero yo pienso que el tema de la identidad nacional es muy importante y pasa por conocer lo que hemos sido, nuestras aportaciones y bueno, sentirnos no solo orgullosos de nuestra historia, sino comprometidos con nuestro presente y con nuestro futuro y con el territorio. Yo siempre, cuando hablo de historia del arte, por ejemplo, siempre hablo de la cultura material. Las obras de arte son importantísimas, lo que es la pintura, la escultura, el hecho en sí, ¿no?, lo que es material, pues en el caso de la intelectualidad yo creo que debe estar siempre ligada con el territorio. Vivimos en un contexto geográfico que tiene grandes desafíos, temas medioambientales, culturales, educacionales, y yo creo que ahí es donde deberíamos estar todos. Claro. Y entonces la intelectualidad tendría que estar ahí, pero al final la intelectualidad somos todos, de una forma u otra. Y es verdad que, bueno, yo por ejemplo la semana pasada he estado una semana en Francia, porque yo soy profesor de educación secundaria, como tú bien sabes, y bueno, pues he estado con unos chavales de bachillerato, un intercambio que han hecho con un liceo francés, y bueno, es verdad que desde fuera las cosas se ven de otra manera, pero tenemos mucho que aprender de nuestro país vecino. Sí, ¿no? Sí, mucho. Hace poco estaba yo hablando también algo muy parecido con los amigos de Portugal y bueno, yo sé que en todos sitios se cuecen habas, ¿eh? Sí. Pero sí es verdad que es necesario mirar más allá de los Pirineos y de nuestra frontera. Y de la raya portuguesa, porque evidentemente Portugal también es un ejemplo, quizá más ejemplo que la propia Francia, porque Portugal y España son dos países claramente hermanos, entonces es verdad que no es oro todo lo que reluce, ¿no?, evidentemente, pero el estilo de vida portugués es mucho más pausado, mucho menos rupturista, ¿no?, porque en España quizás hemos vivido unas circunstancias muy difíciles con la transición, ¿no?, es obvio, ¿no?, y está claro que se nos ha llenado la boca de libertad porque era necesario,
pero yo creo que ha habido una transición un poco complicada, sobre todo en el tema social y cultural, y al final pues no se sabe muy bien ni lo que somos, ni a dónde vamos, ni nada por el estilo. Decía el maestro Pérez Galdós, ¿no? Don Benito Pérez Galdós, que la palabra libertad estaba tan manoseada que básicamente había perdido su entidad, ¿no? Y lo hablaba en pleno siglo XIX cuando contaba sus episodios nacionales. Y hablas tú ahora de esos momentos democráticos, de esa dictadura, después de la dictadura, de esa ruptura que hubo en el siglo XX, pero es que el siglo XIX fue prácticamente igual, o no sé, no me atrevería a decir a peor, pero fue prácticamente igual que lo que estamos viviendo ahora, con lo cual es una semilla que tiene, es un germen que tiene España desde dentro. Y ahí sigue España, sí. Es curioso, pues sí, es cierto. El problema que yo le veo es eso, que estamos llenos de complejos y yo creo que no es necesario estar ni en un extremo ni en el otro para admitir que vivimos en un contexto histórico, cultural determinado y que como mínimo hay que conocerlo. Ya. Y desde luego no renegar de él, porque al final en nuestro pasaporte pone lo que pone, nuestro DNI pone lo que pone, y a partir de ahí pues podemos ser lo que queramos. Claro. Pero yo creo que somos lo que somos por el contexto en el que hemos nacido, en el que nos hemos criado, en el que hemos sido educados, y eso se llama España. Andalucía, Sanlúcar, etcétera. Oye, Antonio, que hemos estado siguiendo tus últimos años, donde has sido muy prolífero en artículos, en descubrimientos, en patrimonio. Veo que te rodeas de un buen equipo de compañeros, de colegas, de amigos en sí, ¿no? El doctor Moreno Arana, en este caso Óscar Franco con la fotografía, y otros más que seguro que me dejo en el tintero. Qué importante es, ¿verdad?, no aislarse en este mundo, sino hacer complemento y acopio de ideas y montarte un buen grupo de trabajo con una misma simbiosis, ¿no?, con una misma sinergia, para que estos proyectos que habéis llevado a cabo lleguen a buen puerto. Sí, sin esas dos personas que tú has mencionado hubiera sido imposible sacar muchos de los artículos y de las investigaciones que hemos publicado. Además, pues hemos compartido mucho, hemos forjado una buena amistad, y la verdad es que, claro, como tú bien sabes, los creadores de contenido, los investigadores, historiadores, al final podemos caer con mucha facilidad en el aislamiento. Y claro, si tú partes de la base de que trabajas en equipo, pues ya lo rompes desde el primer momento, el aislamiento. Entonces, pues sí, estas personas han sido muy importantes, lo siguen siendo, espero que lo sigan siendo en el futuro. Y bueno, hemos forjado una amistad muy bonita, y yo creo que también movidos por eso, ¿no? Por un poco conectando con lo que decíamos antes, porque cada uno con su personalidad, en su contexto y con su estilo, su formación, podemos aportar mucho. Y no podemos estar en nuestra torre de marfil allí aislados y mirando desde arriba. No. Tenemos que relacionarnos en la medida de lo posible y en la medida que el estilo de vida actual y con ese ritmo tan frenético nos permite, pero sí, buscar la amistad y al final trabajar en equipo lo veo muy importante, y sin ellos hubiera sido imposible. Por ejemplo, el tema de Antonio Borrego, ¿no?, el tema de esta investigación que hemos publicado recientemente. Claro, claro, es un tema que voy a abordar ahora en un ratito. Ha sido un trabajazo importante, sí. Un trabajazo importante con, además, ya no solamente el texto y la investigación, sino esa imagen gráfica, ¿no?, que ha proporcionado el amigo Óscar, porque no es nada fácil fotografiar el tema de patrimonio y de arte. Claro que no, además, como tú bien dices, no es fácil, porque además está normalmente mal iluminado, no está limpio, está lleno de polvo, está muy alto. La verdad es que la labor de Óscar Franco, bueno, aparte que es un tío entusiasta 100%, pues muy generoso. Yo me río mucho con Óscar. Hombre, Óscar tiene una persona que te llena de alegría, sí, siempre está sonriendo, siempre está dispuesto a todo. Tenemos que hacer algo, un dita, con el amigo Moreno Arana y Óscar. Yo pienso que sí. Y tú, y hablamos un poquito de lo humano y lo divino. Pues está grabado, Rafa. O sea que sí. Yo Oye, me presto. Estuve leyendo hace algunas semanas un trabajo que publicaste en el Centro de Estudios de la Costa Noroeste, en Seconoca. Es un trabajo que se titula Las 7 obras de misericordia corporal de Franz Franken. Bueno, tenemos un tesoro que está escondido en la Santa Caridad de Sanlúcar, ¿no? Pues sí, la Fundación de la Santa Caridad de Sanlúcar, como muchos sabéis, pues es una fundación muy antigua, si no me equivoco es del año 1441, y fíjate
qué cosa tan extraordinaria en un país como el nuestro que tiene continuidad desde entonces. O sea, es que eso ya de por sí lo hace rarísimo. ¿Vale? O sea, desde 1441 hasta ahora, exactamente, ha perdurado esa fundación. Y claro, como reliquia de toda esa trayectoria, pues tienen obras muy interesantes, como por ejemplo esta, ¿no? Esta pintura pintada al óleo sobre cobre, aparentemente realizada por Franz Franken II, un pintor de flamenco de Amberes en el siglo XVII. Y bueno, pues sí, lo publicamos porque, aunque era una obra que ya conocíamos desde hace unos años, pero bueno, esto lo sabes tú mejor que nadie, tenemos en los cajones guardados, en los cajones o en las carpetas del ordenador, tenemos guardado una cantidad de información que nunca seremos capaces de procesar. Pues bueno, a veces sí sale, y en este caso, pues como la Fundación de la Santa Caridad encontró financiación para que se iniciara su restauración, pues yo creo que era el momento de darla a conocer, porque además teníamos muy buenas fotos realizadas precisamente por Óscar Franco hace unos años, y bueno, pues antes de que se llevara al IAPH, al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, para ser restaurada, pues dimos a conocer esto porque, bueno, para que la gente supiera que no es que se llevara una obra cualquiera, sino que una obra debidamente contextualizada desde el punto de vista histórico-artístico, una obra de gran calidad técnica, y bueno, pues un motivo más para estar orgullosos de nuestro patrimonio. Bueno, entendemos, ¿no? Además, según podemos entender y leer en tu artículo, que esas 7 obras de misericordia corporal son vestir al desnudo, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. ¿Qué crees que intenta recrear realmente el autor flamenco en su obra y por qué? Bueno, claro, esta iconografía, como tú bien has dicho, y además has desglosado cada una de las obras de misericordia corporales, pues encaja perfectamente con el espíritu de la Fundación de la Santa Caridad. Caridad significa amor. Y claro, pues la función más básica de una corporación como esta, pues era precisamente ejercer las obras de misericordia, las 7 obras de misericordia corporales, que claro, es lo más básico de la dignidad del ser humano, ¿no? O sea, si estás desnudo, pues que te vistan, o poder vestirte, si tienes sed, beber agua, si tienes hambre, comer, todo lo que tú has mencionado, ¿no? Después están también las 7 obras de misericordia que no son corporales, sino espirituales, que son todavía quizás más interesantes, pero bueno. Lo cierto es que este autor, Franz Franken II, este pintor flamenco, pues recrea una escena tumultuosa, multitudinaria, llena de personas que parece que están haciendo todos lo mismo, pero si te vas fijando, pues ves cada una de esas obras de misericordia, ¿no? Ves a un grupo de personas en la que un mercader le está dando ropa a unas personas que están medio desnudas, también están enterrando a un muerto, a un niño también fallecido, a un bebé, y bueno, con ese preciosismo típico del gusto flamenco, ¿no? Por el detalle. La pintura flamenca es que ha impregnado el corazón de millones de personas y sigue haciéndolo. Claro, además hay que tener en cuenta que Italia y Flandes son las que han enseñado a pintar al resto de Europa. A lo mejor es una afirmación un poco exagerada, ¿no? Porque hay muchos más matices, pero sin duda sí, pero desde Rubens a Caravaggio sí, exacto. Y desde el Renacimiento, ¿no? Antes, Italia y Flandes son además 2 espíritus muy distintos, pero importantísimos para el devenir del arte pictórico europeo. Oye, y si hablamos de ese cuadro en concreto, ¿qué valor tiene en sí? ¿Qué valor catalogáis que puede tener esa obra? Bueno, para la institución propietaria, un valor incalculable, porque es una obra emblemática. Como te he dicho, la Santa Caridad de Sanlúcar tiene una obra antigua y de calidad que ejemplifica lo que ellos hacían. Entonces, imagínate, es como tener un escudito, es una cosa emblemática para ellos, un gran valor. Después, desde el punto de vista de la historia del arte, bueno, pues una obra de bastante interés, tanto por el hecho de conocerse la iconografía, la época en la que está hecha, como por el autor, ¿no? Que es un autor bien conocido dentro del elenco de pintores flamencos. Si te refieres al tema económico, pues eso ya es otra historia, es la que mejor no entrar, porque como es una obra que ahora mismo es bien de interés cultural, pues no está a la venta. Claro, no está a la venta, pero en este siglo XXI parece que todo está a la venta, ¿verdad? O casi todo. Además, el mercado del arte sigue generando un río subterráneo
increíble, además algo que desconocemos totalmente porque no lo vemos. Sí, y concretamente el arte contemporáneo hoy en día quizás es el que mueve más dinero, porque el arte antiguo está francamente de capa caída, desgraciadamente, Pero, aunque es reflejo de la sociedad. Sí, aparte hay varios reflejos de la sociedad, ¿no? Y quizás podríamos filosofar un poco, pero yo cuando veo esas grandes obras, ¿no?, de las que hemos hablado, con esa calidad pictórica, con ese realismo, o incluso nos vamos a la pintura sevillana y malagueña del romanticismo, ¿no?, del XIX, de comienzos del siglo XX, que son espectaculares, ¿verdad? Maravilla. Y nos acercamos a una cierta pintura actual que roza el surrealismo, el no sé qué, no sé cuánto. Hay un momento en que parece que nos estamos volviendo muy tontos. Claro, el mundo del arte contemporáneo está totalmente al margen de lo que es el arte tradicional, figurativo, y evidentemente estamos hablando de esa ruptura que hubo en el siglo XIX, ¿no?, de la que hablabas al principio, y está claro que después del siglo XIX todo empezó a ser distinto. Y bueno, pues al final el arte contemporáneo, entendido en el sentido más estricto del término, ¿no?, el coetáneo a nuestra contemporaneidad, a nuestro mundo, pues es un arte que tiene un valor relativo, porque claro, no sabemos cómo el tiempo y la historia va a juzgar a esos artistas. Claro. Lo cierto es que, bueno, hoy como la rueda de la fortuna, hoy puedes estar aquí y mañana estar aquí. Claro. Entonces, la verdad es que en mi caso no me atrevo ni siquiera a juzgarlo, porque yo, al dedicarme al arte considerado antiguo, ¿no?, al arte anterior al siglo XIX... Sí, pero tienes razonamiento crítico y ojos para verlo, ¿eh? Sí, hay de todo, evidentemente, pero claro... muchas veces desde el punto de vista técnico el arte contemporáneo a veces adolece de esa falta de oficio, claro, que te demuestran los pintores, los maestros antiguos. Esa percepción, cuando hablamos de esas grandes obras, la percepción de los huesos, ¿verdad?, de la manera de reflejar la luz, hecho con velas y tal, para, no sé... Claro, además tenemos que tener en cuenta que esos artistas no solo eran capaces de pintar esas obras, sino que además ellos mismos hacían los pigmentos, o sea, ellos tenían que moler los minerales, las piedras, todo este tipo de cosas. Bueno, es verdad que algunos tenían más suerte que otros y tenían un taller con oficiales que se lo hacían, pero es un proceso totalmente artesanal. Había una alquimia ahí hasta para incluso pintar. Esos no iban a la tienda a comprar el tubo de pintura al óleo, ni los disolventes, ni nada de esto. Además, yo siempre pienso que, bueno, las obras, por ejemplo, de Caravaggio, de Rubens, de los grandes pintores de otras épocas, hoy día se siguen hablando, ¿no? Es como claro, los grandes escritores, ¿no? De tiempos atrás se sigue hablando de Miguel de Cervantes, se sigue hablando de, no sé, de Castelar, se sigue hablando de otros grandes escritores. Pasan a la posteridad por sus obras. Quizás ese arte barato, ¿no?, sin que nadie se me ofenda, pues no creo que se hable dentro de 30 años de ello. Claro, quién sabe, porque además no sabemos muy bien, quizá por inconsciencia, ¿no?, cuáles son los referentes de nuestro tiempo. O sea, cuando pasen las décadas, cuando pasen los siglos, ¿qué se va a hablar de nuestra época? ¿Qué va a ser? Entonces, en ese sentido, yo lo veo como una nebulosa. El arte contemporáneo es bastante especulativo. ¿Qué pintor ha marcado tu vida? Ya que has fotografiado y que has estudiado, ¿y cuál crees tú que puede ser el que más te ha llenado? La verdad es que es una pregunta difícil, Rafa, no me la había planteado nunca. Yo creo que al final cualquier pintor, incluso uno de segunda fila, si profundizas en él, pues te vinculas y al final te marca de una forma u otra. Es verdad que hay tantos autores que yo creo que, ya te digo, en cuanto empiezas la aventura de Murillo, de Zurbarán, de quien sea, pues ya se te abre un mundo que es infinito. Te das cuenta de que estos grandes maestros, sabes cuándo empieza con ellos, pero no sabes cuándo vas a terminar. Claro. Y se incorporan se te quedan ya pegados, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir alguno, no sabría decirte. Pero claro, o sea, está claro que a mí, por ejemplo, hay un pintor que me gusta mucho, que es Alonso Cano, también, bueno, todo el mundo conoce a Alonso Cano, pero después, a la hora de la verdad, quizás sea un pintor muy conocido a nivel de nombre, pero a nivel de marca, pero poco conocido en su materialidad, ¿no? Evidentemente Velázquez, Murillo y, bueno, muchos pintores del Renacimiento sevillano, que también son muy interesantes y que también pues son desconocidos para el gran público. Claro. Bueno, Antonio, vamos a pasar unos momentos a publicidad y arrancamos con el trabajo de Borrell. Fantástico. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con el doctor en Historia Antonio Romero Dorado, hablando un poquito de su trabajo, de la investigación, y en este caso nos vamos a quedar con un trabajazo diría yo, publicado en el 2022 junto con el doctor José Manuel Moreno Arana y la ayuda en fotografía de Óscar Franco, un artículo que se publica en la revista Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, un estudio llamado Antonio Mateo Borrego, 1660-1746, perfilando la figura de un pintor semidesconocido. ¿Por qué, Antonio, pensáis que la historia o la historiografía ha tapado en el tiempo la figura de Antonio Borrego? Bueno, quizás porque hoy en día le damos a estos artistas un valor que no se le daba en su momento. Entonces, hay que tener en cuenta que la historia del arte es una disciplina que se crea de alguna manera a posteriori del arte, ¿no? Entonces hay un momento en el que se ve la necesidad de construir una disciplina para estudiar pues, a esos autores, pero claro, en su momento simplemente eran pintores. Algunos sí, algunos estaban revestidos del mito desde su propio tiempo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de personas muy escogidas. En el caso de Antonio Borrego, pues simplemente era un pintor que trabajaba para una clientela que tuvo mucho éxito. Trabajó muchísimo, pero claro, pues nadie se preocupó en su época de escribir su vida fielmente, ni dejarlo en los anales de la historia del arte, entre otras cosas porque la historia del arte ni siquiera existía como disciplina. Claro, ¿quién era Antonio Mateo Borrego? Pues Antonio Borrego nació en Antequera en el año 1660, si no recuerdo mal, y bueno, pues nosotros hemos localizado la partida de bautismo de este señor, que se pensaba que era sanluqueño, pero finalmente era antequerano, y bueno, pues se sabe que a los 9 años se desplazó con su familia a Sevilla, y allí, claro, en la metrópoli andaluza pues tuvo la oportunidad de formarse en un oficio como el de pintor. Evidentemente había pintores antequeranos, ¿no? Como por ejemplo Antonio Moedano, ¿no? También otros como Juan de Pareja, ¿no? Que ahora mismo le están haciendo una exposición en el Metropolitan de Nueva York, conocido por ser esclavo de Velázquez. Y bueno, aunque en su Antequera natal se pudo formar, pero lo cierto es que su familia se trasladó a Sevilla teniendo él 9 años. Allí debió formarse con uno de los maestros locales, todavía no sabemos quién, no hemos tenido acceso, no hemos encontrado su carta de aprendizaje en el caso de que existiera o en el caso de que se conservara, y bueno, pues allí se estableció en la collación de Santa María, ¿no? En la del Sagrario, justo alrededor de la catedral, y bueno, pues allí se casó con una sevillana, allí tuvo su primer hijo. Y con 25 años aproximadamente pues se trasladó a Sanlúcar de Barrameda, se estableció aquí buscando seguramente mejores perspectivas laborales, porque en Sevilla pues había mucha competencia, y aquí pues tuvo el éxito que buscaba, porque tuvo mucha demanda a su trabajo y tuvo una amplia clientela. Y además Sanlúcar como ciudad conventual propiamente dicha de aquella época, ¿no? El ducado de Minas Sidonia, bueno, los viajes más allá de nuestras fronteras. Ha estado en la clave, ¿no? Como ciudad conventual, pues tenía una clientela potencial enorme. Y bueno, una vez que hemos visto la cantidad de obras que se conservan, pues ahí queda reflejado. Es increíble, ¿no? Es increíble. Yo cuando he visto el catálogo, recuerdo cuando lo publicasteis, me lo descargué en PDF.
empecé a ojearlo y digo, ¿pero cuántas obras ha hecho este hombre? Y además muy distribuidas en muchas localidades muy diferentes, ¿verdad? Sí, porque hemos encontrado obras en Sanlúcar sobre todo, porque claro, él tenía su residencia y su taller aquí, y claro, en el contexto, pues una de las ciudades más importantes de la comarca, ¿no? A nivel de población, el número de conventos, pero también hemos encontrado obras en Rota, en Chipiona, en Trebujena, en Jerez, en Lebrija, hasta en Conil hemos encontrado obras. Fíjate. Y las que no sabremos, ¿eh? Sí. Porque eso te iba a preguntar ahora, pero bueno, ¿por qué, Antonio, nace este proyecto? ¿Cómo surge? ¿Cómo se reunís y decís, oye, vamos a trabajar esta figura? Porque me imagino que eso no es de la noche a la mañana, ya lo llevabais un poco mascullando de un tiempo, ¿verdad? Claro, yo creo realmente, pues estas cosas que llevan tanto tiempo detrás, yo no recuerdo muy bien la cronología, pero está claro que tiene que ver con mi tesis, ¿no? La Iglesia Mayor de Sanlúcar se conservan varias obras suyas, entonces, claro, a partir de ahí, cuando ya profundizas un poco más en esas obras, pues empiezas a comprender el estilo del autor, te familiarizas con él y a partir de ahí pues había que profundizar, había que ver pues ese hombre realmente quién era, porque si era un pintor sanluqueño, como se tenía entendido, había que intentar buscar su partida de bautismo, su expediente matrimonial, un poco profundizar en su biografía. Entonces, bueno, pues yo le pedí ayuda a José Manuel Moreno Arana y bueno, pues lo embarqué en este proyecto, un proyecto que en principio era mío, ¿no? En el sentido de que surgió por mi tesis, pero que al final pues enfrasqué en él a José Manuel y a Óscar Franco. Y bueno, la génesis fue básicamente eso, que la Iglesia Mayor de Sanlúcar, que es el objeto principal de mi tesis doctoral, junto con la Capilla de los Duques de Medina Sidonia, pues hay varias obras de Antonio Borrego. Entonces, claro, yo he intentado sacarle punta a todo y esto era un lápiz muy grande. O sea, le saqué punta, pero al final resultó que no tenía fin. Y una vez que ya teníamos tanto material, tantas obras identificadas, que pudimos reconstruir su biografía, pues nos dimos cuenta que era un pintor de segunda línea, por así decirlo, pero claro, no podíamos dejar de transmitir a la sociedad pues todo el conocimiento que teníamos, ¿no? Que era mucho. Claro, a mí particularmente me sorprende cuando el retrato ecuestre del noveno duque de Medina Sidonia en Ayamonte, donde la pacificación, ¿no? del Algarve en 1638, que está en el Palacio Ducal. Un cuadro que hemos visto tantas veces, ¿verdad? Que todo el mundo lo tenemos como, ¿no? Lo vemos, ya lo tenemos idealizado. Y estaba estudiado, se sabía, no se había profundizado. ¿Habéis tenido que llegar vosotros para decir, oye, es esto, esto y esto? ¿O ya se sabía algo sobre ese cuadro? Bueno, este cuadro, en un principio, hace unos años, se pensaba que era pues de esa época, de los años 1630. Porque el cuadro sí está firmado, ¿verdad? No. No, ese cuadro no está firmado. Tiene abajo una leyenda muy grande donde te explica quién es el personaje y lo que está transcurriendo en la escena, pero el cuadro no está firmado. Lo que sí está es documentado. Está documentado, pero bueno, hace unos años, unos 5 años aproximadamente, lo que se pensaba es que ese cuadro se había hecho con motivo de la pacificación del Algarve y que por lo tanto era un cuadro de 1636-38, no recuerdo exactamente ahora mismo la fecha exacta, en la que participó el noveno duque de Medina Sidonia. Pero claro, con motivo de la publicación del catálogo de bienes muebles de la Fundación Medina Sidonia, que lo hizo la Junta de Andalucía, pues se sacaron algunas noticias documentales nuevas y se aportó que realmente no era una obra original, sino una copia del siglo XVIII que reproducía una pintura del siglo XVII y que la había hecho Antonio Borrego. Pero claro, Antonio Borrego, ¿quién era? Pues nadie, un gran desconocido. Claro. Entonces, claro, ya se sabía ese dato, se sabía que esa obra era de Antonio Borrego, la fecha en la que se había hecho, pero se desconocía el contexto. Oye, de toda la obra que habéis catalogado, que habéis estudiado, que habéis fotografiado, ¿cuál, a título particular, cuál es la que más te ha llenado o la que más dices tú, buah, esto es... Para mí son palabras mayores, no sé, yo sé que es difícil quizás, otra la pregunta. Verdad es que me haces preguntas muy difíciles, Rafa, porque son cosas que no me he planteado antes, pero bueno, por ejemplo, a mí la Virgen de Belén que está en
en el antiguo convento de Santo Domingo, en la parroquia de Santo Domingo, me gusta mucho, me parece una imagen muy tierna, ¿no? Es un prototipo muy difundido, que realmente no es una cosa original, pero me parece que está ejecutada con mucha dulzura. Después la orla que tiene alrededor de ángeles y de flores, una obra bonita. Además, una pregunta, yo creo que es fácil darte cuenta de esa pregunta si yo te digo, oye, si tú pudieras tener una pinacoteca particular, ¿qué obra de Antonio Mateo Borrego te gustaría meter? Pues mira, esta no me importaría, esa que te he dicho me la quedaría yo. Bien, bueno, incluís también algunas obras que estaban, digamos que en paradero desconocido. ¿Qué crees que ha podido pasar para que esas obras estén en paradero desconocido? ¿Expolio, guerras, transiciones políticas? Todo eso, desamortización, obras que eran desde el origen también obras particulares, ¿no? O sea, encargos particulares y que estaban en casas particulares. Claro. Entonces, claro, pues al final pues pasan de unas manos particulares en otras y bueno, pues pueden llegar al mercado de arte, por ejemplo, porque hemos encontrado algunas en casas de subasta. Claro. Oye, Antonio, ¿has pensado alguna vez, y seguro que la has pensado, la cantidad de patrimonio en escultura, en pintura, etcétera, etcétera, en papel, que realmente se ha perdido por no estar inventariado, por no estar catalogado, por caer en manos inadecuadas o por literalmente por incultura total? Pues una cantidad que da miedo pensar en ella. Sí. No se puede cuantificar, pero está claro que se ha perdido mucho. Es un milagro lo que yo siempre digo que lo que se conserva es un milagro que se haya conservado, porque quitando el tema devocional, por ejemplo, que se hayan conservado las imágenes religiosas de las hermandades que tienen detrás una corporación, bueno, pues es lógico porque hay un grupo humano que se preocupa de ello, pero todo lo que no está vinculado a una corporación, a una familia en concreto o tal, se ha conservado de puro milagro, porque son cosas muy golosas. Hombre, y es que, claro, la historia de España ha sido siempre tan convulsa, ¿verdad? Desde la antigüedad, pero nos podemos ir a los últimos 200 años. La guerra de la independencia fue desastroso para el patrimonio español y para el patrimonio de Sanlúcar. Imagínate. Pero las guerras carlistas igual, el expolio que ha existido también, en los comienzos del siglo XX también, la guerra civil, etcétera, etcétera. Cuando uno intenta profundizar en eso, es lo que tú dices, da miedo, ¿eh? Sí, da miedo. Además, por ejemplo, en el episodio que tú has nombrado, ¿no?, lo que es la invasión francesa y todo esto, pues evidentemente España perdió mucho patrimonio y además de primera categoría, porque claro, hubo obras de arte que no eran de gran calidad, pero se intentó llevar pues lo que era la flor y nata de lo que había en Sevilla, por ejemplo. El equipaje del rey José, ¿no? Cuando lo paran por allí por Navarra, le dice, empiezan a soltar cuadros y empiezan a soltar estamos joyas. hablando de Murillo, de Alonso Cano, de Zurbaranes, de lo mejor de lo mejor. Claro. Y Sevilla, desde luego, perdió un patrimonio impresionante, pero claro, también Valencia y muchos otros sitios de España. Claro. Habláis también, hay un dato muy interesante que es que también es su hijo el que digamos que retoma los pinceles, ¿no? O sigue pintando. ¿Cómo sois capaces de distinguir cuál es la pintura que ha pintado el padre y cuál el hijo? Pues no somos capaces. Realmente el estilo de Antonio Borrego y de su hijo Francisco prácticamente es el mismo, de manera que nosotros en nuestro trabajo de investigación dejamos caer la posibilidad de que muchas obras que nosotros identificamos como de Antonio Borrego realmente fueran hechas por su hijo. ¿Por qué? Porque hay una obra documentada, que es el retablo pictórico que está en la iglesia del convento de Regina de Sanlúcar, que la documentó Mari Carmen Rodríguez Duarte en su último libro sobre el convento, que cuando tú analizas la pintura te das cuenta de que el estilo es exactamente igual. Entonces Francisco Borrego debió aprender con su padre y aprendió pues a pintar exactamente igual. Entonces nosotros dejamos caer la posibilidad de que la obra del padre y del hijo en algunos casos se puedan confundir. Claro. Y eso también explicaría tal cantidad de obras, porque claro, efectivamente, porque muchísimas. Su hijo se llamaba entonces Francisco Bruno Borrego. Tenía otro hijo, Rafa, que se llamaba Antonio Blas y que era platero. Del gremio de los plateros. Bueno, hablábamos antes, voy a hacerte una pregunta de esas un poco comprometidas, pero creo que quiero saber tu opinión y es importante. Cuando hablamos de la falta de inventariado, ¿tú crees que es un problema endémico que sigue sucediendo en pleno siglo XXI en prácticamente todos los conventos e iglesias de España? Sí.
absolutamente sí. Tal cual lo has dicho, un problema endémico, es un melón que se ha abierto en algunos casos, pero que en general es una gran asignatura pendiente y es muy necesario. Lo que pasa que yo personalmente tengo la sensación de predicar en el desierto con esto, o sea, parece que no importa. Sí, si tú comentas el tema así en una charla informal, pues tú, sí, es muy importante, pero después, a la hora de la verdad, pues tenemos conventos del siglo XVI, XVII, XVIII, iglesias de esa misma cronología que tendrían que estar totalmente inventariadas y catalogadas y no lo están. Entonces, ¿qué valoración puedo hacer de eso? Pues que es un desastre y que es una asignatura pendiente. Y es un melón que no se ha terminado de abrir, no se sabe muy bien por qué, porque la verdad es que con los medios técnicos que hay hoy en día tampoco sería una cosa demasiado cara. Claro. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu tesis. Yo sé que esa tesis, bueno, ha sido un proyecto muy largo. Yo te preguntaría si tú crees que realmente la tesis doctoral, tu tesis, ha sido realmente el gran trabajo de investigación de tu vida. Pues pienso que sí, en el sentido de que es el trabajo que más me ha formado como investigador, ¿no? Dentro de mi disciplina, dentro de la historia del arte. Pero después, a la hora de la verdad, te das cuenta de que es solo el pretexto para tener una buena formación para después seguir abordando la investigación. No creo que sea la obra de mi vida. Más bien diría que es la obra en la que más tiempo he empleado y bueno, con la que más me he comprometido, ¿no? Pues un compromiso de años, es un noviazgo, vamos, eso es o un mal matrimonio, no se sabe muy bien. Además, ya no solamente es un noviazgo o un mal matrimonio, sino es un noviazgo que tienes que presentarle a tienes que conocer a los suegros, que son los que te van a evaluar, y si es un mal matrimonio... Y los suegros nunca son como te lo esperas, ¿eh? Te lo digo yo. Tendrás que ir al juzgado. Exactamente. Bueno, se llama la Capilla Palatina de los Duques de Medina Sidonia y la Iglesia Mayor de Sanlúcar. Hombre, para mí sería de una estupidez enorme preguntarte de qué va el tema, porque son 1000 páginas de tesis. Sí. Que se dice pronto. Bueno, pues básicamente... Pero, hombre, una pinceladita sí nos puedes dar. Sí, como su nombre indica, pues tiene dos objetos de estudio diferenciados, que son por un lado la capilla del Palacio de los Duques de Medina Sidonia y por otro lado la Iglesia Mayor de Sanlúcar. En principio parecen dos cosas distintas, pero había necesidad de estudiarlas las dos en conjunto porque la existencia de esa capilla en el palacio hizo que la Iglesia Mayor de Sanlúcar tuviera unas características especiales, ¿no? Adquiriera un significado tanto para el linaje de los Guzmanes como para la ciudad muy peculiar. Entonces, como el nombre indica, hubo una dualidad porque hubo dos fundaciones religiosas de naturaleza distinta, con su propia personalidad jurídica, pero después, a la hora de la verdad, hubo una clara hibridación entre la una y la otra, desde el punto de vista arquitectónico, porque la capilla del palacio penetraba en la propia iglesia de Sanlúcar, algo que hoy en día solo se ve de forma testimonial por un balconcillo que hay de finales del siglo XVIII, pero que anteriormente había tenido pues una presencia arquitectónica mucho más evidente, porque había una tribuna enorme que desde el palacio penetraba en la iglesia, en la nave del Evangelio, y bueno, pues evidentemente era, desde el punto de vista protocolario y representativo, muy importante para los duques y marcó el carácter de la iglesia. Entonces, bueno, no solo eso, desde el punto de vista arquitectónico, sino que además desde el punto de vista del patrocinio y mecenazgo de obras de arte, pues los duques constantemente estaban empleando dinero en la iglesia. Además, recordemos que la iglesia está presidida por un gran escudo de los duques de Medina Sidonia. Todo el artesonado, aunque está profusamente decorado, está sembrado también por pequeños escudos de los duques. Muchas de las pinturas que están allí, y retablos, etcétera, fueron patrocinadas por los duques, con lo cual la proximidad entre el Palacio Ducal y la Iglesia Mayor hizo que la Iglesia Mayor se convirtiera en la prolongación natural de la capilla de los duques y en un auténtico edificio que era el lugar de memoria para el linaje y muy importante desde el punto de vista emblemático. En ese conjunto... ¿Podemos hablar de uno de los edificios más importantes de Sanlúcar? Sin duda, sin duda. Palacio Ducal y Iglesia Mayor, bajo mi punto de vista, son un mismo conjunto y es el corazón de Sanlúcar, como ya dije en una ocasión, y como tal debería ser tratado. Oye, ¿conforme con el trabajo, Antonio? ¿Con el trabajo? Con la tesis. Con la tesis. Bueno, sí, yo estoy muy satisfecho, la verdad, porque le he empleado mucho tiempo, entonces al final pues está totalmente a mi gusto.
con todo y con eso siempre pasa el tiempo y las cosas envejecen y te das cuenta, ay, este pequeño error, esta pequeña bueno, errata. Pero eso es así, eso le pasa a las mejores familias. Totalmente, y hay que disfrutar de lo imperfecto. Oye, ¿cómo ha sido el trabajo de investigación, de archivo, de documentación? Yo sé que te mueves con soltura en esos claroscuros, pero ¿cómo ha sido todo ese lío de papel? Pues eso, un lío muy grande y un síndrome de Diógenes considerable, en el que empiezas a acumular, todo te parece importante, llega un momento en el que tienes que dejarlo y bueno, pues llega un momento en el que por el paso del tiempo y por el oficio que vas adquiriendo en otras investigaciones te vas dando cuenta de qué es lo importante, o sea, qué es lo principal, qué es lo secundario, qué es lo que es secundario, y empiezas al final a moverte en ese entramado de basura que has ido acumulando de datos y al final pues pones un armazón en pie y eres capaz de montarlo. Pero bueno, la verdad es que para planteárselo, si, como me decías al principio, si tuvieras que volver atrás, lo harías también. Lo haría, pero creo que lo haría de otra manera. Pero claro, no sería yo, sería otra persona. Porque esto forma parte de mi historia. Claro, efectivamente. Bueno, hemos hablado, yo cuando hablo con investigadores, con gente del mundo de la historia, qué importancia y qué importante es para el sanluqueño y realmente para toda Andalucía tener el archivo ducal, el archivo de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, y qué riqueza patrimonial tenemos en esas paredes, ¿verdad? Impresionante. Primero porque el hecho de que la duquesa de Medina Sidonia se estableciera aquí en Sanlúcar, recuperara el edificio y bueno, incorporar allí su colección de obras de arte y de documentos, que sí, que era un caudal que venía de la casa, ¿no?, de su herencia y tal, pero ella fue la que decidió establecerse aquí y recuperar el edificio en tanto que lugar de memoria del linaje, ¿no? Pues eso fue un acontecimiento único en el siglo XX para Sanlúcar, y la importancia que tiene es brutal, y sobre todo pienso que este tipo de legados documentales, pues más allá de una importancia que se pueda ponderar en el momento, es que es la potencialidad que tiene para el futuro, porque no sabemos muy bien todavía qué se puede sacar de ahí. O sea, es una documentación que se conoce, claro, pero que evidentemente hay que profundizar en ella, y yo pienso que es como un pozo sin fondo. Me la has quitado de la boca. Yo iba a decirte que es como un pozo donde vamos poco a poco, como vamos sacando artículos, se van sacando investigaciones, pero es que parece que no tiene fin, porque es que tiene tantísima materia, tantísima documentación y tantas maneras de reinterpretar la historia, correcto. Tantas formas de acercarse a los mismos datos también. Exacto. O sea, en sí la cantidad es brutal, por utilizar un término así coloquial, y después eso, la cantidad de puntos de vista que puede tener esa documentación, ¿no? El acercamiento a esos datos desde muchas facetas distintas. Hombre, el libro, por ejemplo, que ha sacado Moreno Agollero ahora del tablón, ¿no?, el padrón de Sanlúcar del siglo XVII. Bueno, Antonio es que es un investigador fabuloso. Me parece una obra exquisita. Sí, Antonio como persona y como investigador, la verdad es que ojalá hubiera más personas así. Engrandecen Sanlúcar. Engrandecen, primero, si tienes la suerte de ser su amigo, de tratar con él, ya eso es un enriquecimiento, y después, evidentemente, su obra, pues yo creo que se defiende por sí misma. Hay personas que han dejado marcada una impronta, ¿no?, en nuestra historia, ¿no? Narciso, ¿no?, por ejemplo, Narciso Climen, que escribir esa crónica social de Sanlúcar, que me parece abismal. Tiene un punto de locura, desde luego, emprender una obra así, con ese plan de obra tan ambicioso. A mí me recuerda la vida muchas veces de este hombre catalán, ¿no?, que nombré al principio, ahí se me ha ido, el filósofo catalán, que escribió toda la historia de la filosofía del siglo XIX, que hizo 10, 12 volúmenes enormes de una cantidad de documentación envuelta de 10 años. O sea, qué capacidad se podía tener para escribir una capacidad envidiable, porque además los que tenemos Jaime Balmez. Pues los que tenemos otro temperamento, yo sería incapaz de hacer eso, porque además al final un poco va con el temperamento de cada uno, y uno tiene más nervio que otro. Claro. Luego hay que tener mucho aplomo para decir un día, o decidir un buen día, que vas a escribir una historia como la historia social de Narciso Climen. Vamos, es que tiene tela la cosa. La verdad es que sí. También hay que vivir eso, pienso, en una realidad temporal paralela, ¿no? O sea, de tener esa visión, ¿no?, de ser capaz de abstraerte y de irte
a ese mundo mítico dentro de uno mismo, ¿no? Y de ser capaz de eso, de abstraerte de la realidad, ¿no? De la cotidianidad. Me ha gustado eso de tiene un punto incluso de locura, ¿no? Yo te digo una cosa, bendita locura. Y tanto. Bendita locura. Oye, sin ánimo por supuesto de que me puedas adelantar futuros trabajos, que sé que sois como Juan Tamariz, que tenéis muchas cartas guardadas. En la chistera, un poco de conejo y cartas en la manga. Exactamente, sí. Pero sí es verdad que me imagino que sigue habiendo muchos secretos en la Sanlúcar conventual que tenemos todavía, que no han salido a la luz y que seguro que estáis cocinando, ¿no? Bueno, nos gustaría cocinar más, porque nos gustaría tener acceso a más ingredientes. Yo creo que se entiende, ¿no? O sea, no podemos tener acceso a esos conventos de forma tan libre, pero sí, tenemos varias investigaciones y yo puedo adelantar una de ellas. Si todo sale como está previsto, en el mes de junio, que ya está a las puertas, como quien dice, pues la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, nos va a hacer el honor de publicarnos un artículo sobre un escultor flamenco, realmente holandés, establecido en Jerez y en su área, y con una obra también impresionante, ¿no? Por la cantidad de obras que hizo. Entonces va a ser como una especie de Antonio Borrego segunda parte, pero en este caso un escultor... ¿Canario? No, un escultor flamenco, lo que pasa que va a ser las Islas Canarias donde nos lo van a publicar, la Universidad de La Laguna. Y también, pues, con el mismo cartel, José Manuel Moreno Arana, Óscar Franco y un servidor. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Oye, ¿cómo se encuentra el Centro de Estudios de la Costa Noroeste? CECONOCA también lleva ya también sus años. Sí, sobre todo por su principal actividad, que es la publicación de la revista Cartares, la revista de Humanidades, que lleva pues 13 años funcionando, y la verdad es que siempre un poco en la sombra, sin hacer mucho ruido, pero han ido saliendo artículos muy interesantes de autores, pues como tú mismo, ¿no? O sea, has publicado ahí ha publicado Antonio Moreno Ollero, Mari Carmen Rodríguez Duarte, Manuel Parodi, bueno, en fin, yo mismo. Sí, Luis Parejo, José María Hermoso, José María, Jesús claro, Vegazo. o sea, todos los que somos y todos los que estamos, de una u otra manera. Y bueno, pues en ese sentido, pues goza de buena salud. Habéis cambiado el formato, Un formato muy bonito, muy interesante. Sí, esto además ha sido obra de José Antonio Romero Odero, y bueno, pues también tenemos a la vista tenemos una serie de nuevas novedades, queda un poco redundante, ¿no? De una serie de novedades sobre la revista que esperemos poder presentarla pues en los meses venideros. Y bueno, pues ya te digo, goza de buena salud y además de buenas perspectivas de futuro. Muy bien, Antonio, pues antes de finalizar yo te iba a preguntar por nuevos proyectos, pero es que realmente me lo has descrito. Oye, el año cómo transcurre, me has dicho que mucho trabajo, siempre muy liadito, sí, pero imagino que feliz y con ganas de seguir haciendo cosillas. Claro que sí, hombre, esa picadura que tenemos todos dentro, eso no tiene cura. Entonces sí, con muchas ganas de seguir con investigaciones. Además tengo bastantes conferencias ahí también previstas, a ver cómo lo hacemos. Pero sí, con mucho cansancio, porque yo creo que además después de la pandemia todos estamos un poco, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero después de la pandemia yo personalmente arrastro un cansancio de fondo, pero bueno, con muchas ganas de que llegue el verano, el buen tiempo, las vacaciones, y a ver si retomamos energía. A mí me cansa la prontitud de las cosas. Sí. Me cansa la velocidad a la que el mundo corre, y eso no significa que nosotros nos estemos volviendo o sigamos siendo analógicos. Al final terminamos siendo personas digitales que afrontamos el mundo con los cambios que hay, pero termina siendo tremendamente muy cansante, y sobre todo para las personas que tienen algún tipo de inquietud. No sé si a ti te pasa. Sí, porque además como ahora lo tenemos todo tan inmediato, ¿no? Lo tenemos todo pues pulsando con un dedo, yo creo que nosotros mismos nos estamos haciendo bastante daño, porque claro, al final si eres inquieto, tienes inquietud, pues pulsas un lado a otro, y cuando te das cuenta no sabes ni de dónde viene. Pero claro, el que tiene ese bicho dentro es indomable. Es indomable. Amigo Antonio, ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Igualmente, Rafa. Hemos dicho que hablaríamos algún día en una mesita redonda con el amigo Moreno Ollero, José Manuel Arana. Sí.
y con Óscar Franco. Franco. Yo creo que ese equipo tenemos que estar aquí porque nos lo vamos a pasar muy bien. Muy bien. Y además yo creo que bueno, que se vea un poco la cara B de esas investigaciones. La ¿no? intrahistoria, La intrahistoria. ¿no? La tramoya. Eso, totalmente. Antonio, un placer. Igualmente, Rafa. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados sobre nuestra mesa. Por mi parte, deciros a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.